con nuestro tercer invitado del día de hoy para continuar con esta temática de la situación en crisis, digamos, que se está viviendo en Chubut. Y vamos a hablar sobre la situación de los docentes. Nos acompaña en este momento Martín Pena, él es secretario general de ATECH. Martín, buen día, gracias por venir. Buen día, Martín. Bueno, buen día a ustedes también, allá Dieguito, que está en los controles. En los controles, el pulpo le decimos a Diego, porque está a 8 manos. Bueno, Martín, creo que, a ver, vamos directo a los cachetazos. Estás en el ojo de la tormenta un poquito. Desde mi punto de vista, yo voy a hablar, me da la sensación que estamos en Chubut en un conflicto más bien político que sindical. Aunque, bueno, a los dirigentes sindicales en este momento también se les cae con cierta responsabilidad. Contándonos un poquito lo que ocurrió esta semana. Estaban en negociación de paritarias. Habían acordado, no habían acordado con el gobierno, se entendió que era bajo lo que ofrecía. Habían declarado un paro. A último momento sale una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, o Secretaría de Trabajo. Subsecretaría, o sea, está bien abajo el trabajo. Y bueno, y eso les impidió llevar a cabo la medida de fuerza desde lo gremial, si se quiere, legalmente, pero muchos docentes en la provincia de Chubut no fueron a trabajar, digamos, hicieron el paro de todas maneras. Contanos en qué situación están ahora, qué repercusiones puede tener esta situación y qué hace ATECH para mejorar la cuestión de los docentes, el salario básicamente. Bueno, vamos a enmarcarlo en un poquito más lejos esto. En diciembre del año pasado asumimos como conducción provincial, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuánto hace que llevas en la gestión, para entender también dónde vos estás parado en el momento de tomar ciertas definiciones. En ese momento nosotros planteamos que íbamos a estar por dentro de la mesa paritaria. Años anteriores quedábamos siempre afuera de la mesa paritaria. ¿Por qué? Porque se convocaban paros en los cuartos intermedios y sucedía todas estas cuestiones de quedar afuera para todo el año. Y después lo que seguía eran decretos. IPC, nada, IPC... y no había posibilidad de participar. ¿Qué dijimos nosotros? Vamos a conservar el espacio paritario para que mes a mes podamos discutir y siempre avanzar, no quedar afuera. Esas fueron las premisas que teníamos. Lo empezamos a hacer en este año, se pudo llevar adelante eso. De a poco fuimos teniendo la unidad con los otros sindicatos. Vos agarrabas las mesas paritarias de años anteriores, leías el acta, bueno, y un sindicato decía una cosa, otro sindicato decía otra. Bueno, empezamos a tener reuniones con los otros sindicatos, Citraed, AMED, UDA, SADOP, 5 sindicatos de acuerdo en alguna cosa. Empezás a agarrar las actas paritarias y ves una unificación del discurso, un camino a seguir, una propuesta a seguir, que era, ¿está bien si te proponían el IPC? No, tenía que ser más que el IPC, porque vos tenés que recuperar lo perdido hacia atrás. Entonces, si era el IPC, teníamos que agregarle más puntos al IPC y sumar más dinero. Entendíamos que por ahí era complicado ganar todo de un solo día, la verdad, es cierto eso, pero no podíamos resignar a no seguir, digamos, solicitando, exigiendo, recuperar. En las primeras paritarias logramos eso, avanzar por sobre el IPC y meter en algún ítem, alguna cuestión. Y eso lo veníamos haciendo, ese era el camino que veníamos haciendo. Con varios cuartos intermedios, nos volvíamos a juntar, había discusiones, eso se fue dando. Hay una realidad, vos el salario docente decís, logré 2 puntos más que lo que esperaba y hoy 2 puntos son 20.000 pesos, con suerte, ¿no? O sea, no estamos hablando de 1.000.000 de mangos, estamos hablando de nada. Pero en el ámbito que venimos, eso era avanzar en lo que habíamos perdido, que era lo que nos habíamos propuesto, intentando siempre llegar al máximo que lo voy a decir ahora, para que no haya sorpresas. Para nosotros lo que tenemos que llegar es a pasar el 1.000.000 de pesos de bolsillo de cada trabajador y trabajadora. Hoy estamos en 690.000 pesos, así que decir que tenemos que sumar más de 300.000 pesos de bolsillo por cargo, eso es lo que estamos planteando. Bueno, en ese proceso se fueron dando estas circunstancias hasta que en la última nos dijeron 1,2 y en la misma mesa paritaria al rato aparece lo que es el IPC nacional de 3,4. O sea, sobre la mesa les cayó ahí el dato. Mesa.
nos habían puesto 1,2, bueno, mire, 1,2 esto, obviamente le dijimos que era imposible, ¿no? Uh-huh. Uno a veces también ya ve venir cuánto va a ser el IPC, por todo lo que había pasado, era imposible que estuviera cerca del 1,2, iba a ser por sobre 3 seguro. Cuando dicen 1,2 le dijimos, no, esto es rechazado, tenemos que pasar el IPC y sumar en algún ítem. Nosotros habíamos propuesto sumar en el ítem zona patagónica, en vez del 100% sobre el básico, que pase a ser el 125% sobre el básico, que quedaba la zona patagónica en 400.000 pesos más o menos, si se cumplía, digamos, dejaba de ser 300.000 como es ahora. Digamos que con eso nosotros decíamos, bueno, vamos ganando un lado, vamos ganando el otro, pero claro, había que superar el 3,4, por lo cual se rechazó. Se dijo, no, bueno, esta propuesta no va, la rechazamos. Cuarto intermedio, nos dijeron, bueno, el lunes. Viajé yo el lunes, yo saben que vivo acá en Esquel, viajé ese fin de semana para estar el lunes, y cuando llegamos nos dicen al mediodía, se suspendió, dice, y nos llega la notificación, se pospone la mesa paritaria. Pero te dicen se pospone, pero sin fecha. Abierta la fecha. No tenemos ahora no fecha. No tenemos fecha. Ah, sí, no tenemos fecha. Bueno, listo. Entonces empezamos a trabajar una medida fuerza. Porque cerraste la paritaria. Claro. De hecho la cerraste. Empezamos a trabajar la medida de fuerza, nos juntamos los 5 sindicatos, empezamos a trabajar, cada una de las regionales empezó a generar en esa escuela, nosotros también tenemos que marcar este momento, porque la idea es la medida de fuerza y que reabran la paritaria y seguir trabajando, digamos, siempre la idea es esa. O sea, un paro no es un paro en eterno, un a ver qué onda, sino tiene una razón de ser, ¿no? No enamorarse de la herramienta, sino que sea un objetivo para lograr algo. Exactamente. Entonces, bueno, listo, hacemos el paro, abren de nuevo la paritaria, traen una propuesta, digamos, que supere el 3,4%, que era lo que esperábamos. Bueno, no sucede eso, y cuando ya teníamos el paro declarado, declaramos un paro nosotros, llega la conciliación obligatoria. Un problema, porque vos, digamos, legalmente, internamente, hay cuestiones que no podés negar, digamos, vos tenés que acatar eso si querés seguir en la mesa paritaria y a su vez si no querés perder la personalidad gremial, ¿no? Claro, porque era eso que planteabas al principio, del objetivo era permanecer en las mesas paritarias como un objetivo que tenían ustedes. Y lo sigue siendo. Uh-huh. Nosotros exigimos ahora de nuevo la apertura paritaria. Para nosotros la salida es la mesa paritaria y una oferta, obviamente, que contenga todo lo que venimos planteando. Superar todas estas cosas que perdimos, ampliar todo este salario que necesitamos ampliar, obviamente que todo eso que habíamos generado, porque esto hay que decirlo, este paro, esta movilización grande que existe, la generamos los sindicatos que somos los que propusimos la medida. El problema para nosotros es técnico-legal, si querés, que es que no podíamos sostenerla desde los papeles. Obviamente tuvimos mucho tiempo de discusión todos los sindicatos, quién podía bancar, quién no podía bancar, cómo se podía bancar, qué repercusiones traía esto para adentro y para afuera. Si se declara la medida ilegal, cualquiera que la haga está fuera del paraguas de lo que es la huelga, ¿no? O sea, claro, porque ya no estarías haciendo una huelga porque está dada de baja por el propio ministerio, el Ministerio de Trabajo, ¿no? En este caso, que es el de Nación, porque nosotros, si bien tenemos la subsecretaría, como decías vos antes, en provincia, todo lo que es lo sindical se trabaja con Nación. Nosotros todos nuestros trámites que tenemos administrativos, personerías, todo viene de Nación. Nuestro estatuto está firmado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que hoy es verdad, ya no es ministerio, es Secretaría de Trabajo dentro del Ministerio de Capital Humano, ¿no? Bueno, por eso es que nosotros tenemos que atender a esto, porque quedarte sin personería, pasás a ser una ONG y ya no podés firmar ni una medida de fuerza. Entonces teníamos esta situación, pero a su vez dejábamos desprotegidos a los compañeros y las compañeras con una medida de continuar ya declarada ilegal sin poder darles el amparo. Esto era lo que nos pasaba por la cabeza. Y bueno, hicimos un comunicado a los 5 sindicatos diciendo que instábamos que igual todo esto se manifieste en espacios, por ejemplo, en las regionales después de las 6 de la tarde, hagamos marchas de antorcha. Teníamos un montón de cosas para que esa bronca se siga expresando, pero no exponer a nadie a una cuestión ilegal. Obviamente esto se desborda. La situación es tan compleja, los compañeros y compañeras estamos, porque yo cobro lo mismo, tan mal económicamente, que ya está, no hay razones. Yo ya estaba dispuesto a parar para que esto nos escuche, no nos van a parar. Y eso es lo que sucedió, hubo un desborde de los compañeros y compañeras que no se la bancaron más, que no les importó nada lo legal, lo técnico, que nosotros lo tenemos que acatar por donde estamos, que somos una institución que debe, digamos, bregar por eso, pero los compañeros dijeron, nosotros salimos igual. Y bueno, están los compañeros haciendo distintas cuestiones
que son sumamente genuinos los reclamos, y que nosotros vamos a tener que volver a encauzarnos en ese espacio, pero sabemos que el encauce de eso es en la mesa paritaria. Nosotros tenemos que volver a discutir salario para que todo este enojo, digamos, empiece a tener un sentido, ¿no? O sea, que vuelvan a abrir la mesa paritaria, que traigan la propuesta que contenga todos estos reclamos, y esto es lo que nos va a encauzar nuevamente. O sea, si no hay esa respuesta del gobierno, vamos a seguir en estas situaciones. Nosotros instando a cualquier medida que se pueda dar por fuera de lo que legalmente está impedido, pero vamos a seguir diciendo que hay que seguir manifestándose después de las 6 de la tarde o como sea, porque no podemos pensar que para nosotros se solucionó todo. Solamente nos imposibilitaron con un papel la posibilidad de hacer esta cuestión legal, nada más. Después el resto seguimos diciendo que es un desastre. Además, ¿el aumento salió por decreto o no? Salió por decretos. ¿Fue mayor o menor a lo que les ofrecieron? No, menor. O sea, el primero era 1,2% y le habíamos planteado que, o sea, obviamente que no pasaba el 1,2%, ni loco, ya estaba rechazado, y lo que le habíamos planteado era que para lo que era el ítem era 125%. Bueno, pusieron un 5%, como para decir que ponían algo, y también usar una estrategia que tiene que ver más bien con lo que es la estadística que con la realidad, digamos. Te ponen, vamos a pasar un garantizado de 800.000 pesos. Cualquiera que escucha esto, cualquiera que piensa en esto, dice, bueno, van a ganar 800.000 por cada cargo, 8 y 8, 16, 1.600.000. No es así. Todo aquel que con su salario no llegue a 800, le garantizan 800, el pedacito que falte. Obviamente, si vos tenés 2 cargos de 670, ¿sí? Ya pasaste el 800, entonces ahí no te ponen ese garantizado. La verdad que solamente esa situación de menos de 800.000 son 1.900 docentes en toda la provincia de 16.500, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo estadísticamente? Porque para la provincia, en el listado nacional, lo hace subir como 5 escalones y lo hace poner, como dicen ellos, en la media nacional, cosa que no es cierta para el gran porcentaje de los trabajadores. Martín, y con respecto, digamos, el salario docente, con respecto a las provincias, digamos, que están, digamos, de la Patagonia, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro, ¿cómo estamos nuestra situación, Chubut? Nosotros somos la última provincia de la Patagonia. Estamos en este momento de bolsillo, sin contar esto que dieron por decreto, porque ni siquiera lo sumamos, la verdad que no, pero da alrededor de 700.000 pesos ahí. Somos los últimos de la Patagonia. La mayoría, el resto, está arriba del 1.100.000, 1.100.000, 1.300.000, 1.500.000, 1.200.000. Y bueno, la verdad que estamos muy, muy atrasados. Recién Facu me preguntaba por qué habíamos perdido tanto. Bueno, porque se congeló, porque fueron aumentos siempre atados al IPC. Cuando vos vas atado al IPC, empatás todo el tiempo. Por más que te digan, bueno, te doy cláusula gatillo al IPC, claro, y quedo acá y nunca subo, porque sube el nivel del mar y yo subo lo mismo, pero nunca paso el nivel del mar, siempre quedo abajo, en la misma proporción. Por eso es que nosotros decimos que hay que romper esa lógica de el IPC por decreto para ir a pasar el IPC y lo más que se pueda arriba. Pero hay una situación que se repite en todas las gestiones, ¿no? Con Arcioni hubo problemas con los docentes, con la gestión de Nacho Torre, es como que son muchos años ya de... Para atrás también. Para atrás también, ¿no? Pero bueno, digamos, tomamos como los paros fuertes que tuvo la gestión de Arcioni, los acampes que se hicieron, y esto parece como que se va agravando cada vez más la situación de los docentes, ¿no? Docentes mal pagos, docentes que por ahí que tengan 2 o 3 cargos terminan teniendo otro trabajo, porque hoy con un sueldo docente no haces absolutamente nada, apenas llegas a pagar el alquiler. Muchos docentes terminan dejando la docencia. Entonces, esto es una crisis que cómo se termina de resolver. Entonces, el gobierno, cuando se sientan a hablar en paritaria, ¿pueden hablar aparte de los números? La situación, no, o sea, estoy pensando también en la falta de gas en las escuelas, los problemas edilicios. Mira, hay muchas cuestiones, o sea, cuando uno lo pone así en esta cuestión estructural, como decís vos, que está bien planteado porque esto es estructural, tiene que ver con los modelos de provincia y los modelos y los proyectos de gobierno de una provincia. Y tiene que ver dónde apuntan, ¿sí? Si vos apuntás en una provincia productiva, que tenga industria, que tenga un montón de cuestiones que necesita personal calificado, vos necesitas una educación que esté a la altura para llenar esos espacios de personal calificado.
En este caso decimos nosotros que nuestros egresados estén calificados para el mercado del trabajo. Ahora, cuando no hay mercado de trabajo, que vos apuntás a la extracción primaria y a la exportación, háblese petróleo, háblese aluminio, háblese la propia lana, ¿sí? Que hoy no sé si está muy bien la ganadería, pero la lana se sigue exportando y se exporta en paquetes cerrados, no se le hace nada, ¿no? Van cerrando las industrias, Trelew cada vez tiene menos cosas abiertas, se viene abajo los textiles, que Trelew supo ser un polo textil. Cuando vos tenés todo eso, ¿para qué necesitas que alguien esté muy calificado? Entonces, no pasa nada si vos desfinanciás ese espacio. No pasa nada. Y eso es lo que tenemos siempre planteado nosotros. Decimos, cuando el modelo es desindustrializar, es sacarnos de la cuestión productiva y es solo financiero, el que juega a la financiera no necesita a alguien calificado porque está solo en su casa con una compu. Digo, entonces, estas son las cuestiones que entendemos nosotros que tiene que ser, digamos, la solución, un proyecto distinto, un proyecto de producción, un proyecto de activación de la matriz económica. Te hablan ahora el uranio, ¿no? Que está muy de moda, viene el uranio, la minería. Vienen dentro de un paquete que se llama RIGI. Y el RIGI dice que no pagan impuestos por 30 años y que les deja tomar mano de obra extranjera. No tienen obligación de tomar mano de obra local. ¿Cuánto pueden, digamos, dar de laburo y no van a dejar nada? Entonces uno dice, en ese contexto, ¿para qué querés trabajadores que estén bien calificados? Sobran. Por otro lado, lo poco atractivo que es ser docente hoy en el tema salarial. A ver, a mí me encanta dar clases, estar con los pibes, es buenísimo eso, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ahora, si yo en ese momento estoy pensando que no puedo pagar alquiler, que no llego a fin de mes, que debo 2 meses de tarjeta, que estoy en rojo, no sé cuánto puedo dar bien. Y ahí. hecha pelota después de todo un día o toda una semana dentro del aula también. Y que aparte, esos chicos que llegan son el reflejo de lo que pasa en sus casas, que los viejos están sin laburo, que no se pueden comprar zapatillas, que no comieron, que la única merienda que toman es la de la escuela. Eso es un combo explosivo y la verdad que no es atractivo. ¿Qué pibe le decía, che, estudiá para profe? Mira eso y te dice, la verdad que dejá, me hago youtuber. Qué sé yo, lo ven un poco mejor, digo. Entonces, sí, o intentan cerrar profesorados, por ejemplo. Sí. Y las matrículas son cada vez más bajas. Vos decís, ¿cuántos se inscribieron en profesorado? Y cada vez hay menos. Claro, ¿quién se va a inscribir para estar 4 años peleándola y después agarra un laburo por 600.000 pesos? Es muy complicado, ¿no? Y bueno, y agregarle algo más. El índice de natalidad ha bajado más del 50% en 6 años. Sí, lo tocamos en el bloque anterior. Sí, recién hablamos con la doctora Agustina Cadamoto. Malo mío, ¿no? Pero también hablamos del tema de adolescencia, lo que estabas remarcando también esto, de la complejidad que también los adolescentes viven. El tema de estar muchas horas fuera que los padres están muchas horas fuera de la casa, que los padres ya no tienen trabajo y los chicos están dejando las escuelas para salir a buscar trabajo. Es una crisis que todos los años se profundiza más. Mi pregunta es, ¿qué es de los docentes? ¿Qué hay que hacer, digamos, porque parece que por más de que hagas acampe, paro, movilización, estamos siempre, es como un loop que no salimos más? A ver, no hay solución sectorial, si querés salarial agregable, pero para mí no hay solución sectorial si no hay solución política. Es clarísimo. Nosotros no vamos a inventar algo solamente los docentes enojados para que aparezca plata de algún lado y nos paguen a nosotros solos. ¿Por qué? Porque si la provincia no recauda, la provincia no produce, el país entrega todo, el país no recauda. Cuando vas a sentarte con el ministerio, está la gente de trabajo, está la gente de economía, están todos en la mesa paritaria y te dicen, la recaudación cayó el 6% este mes, cayó 7% el anterior. ¿Y qué significa que no hay recaudación? Es que nadie compra nada, que nadie, digamos, consume nada. ¿Y eso qué tiene que ver? Y con unas políticas nacionales. Son las políticas nacionales. Sí, o sea, se corrió de la educación también a ver, hay un vaciamiento de que sube Milei, desaparece el incentivo docente. Que ustedes dirán, ¿qué era el incentivo docente? Es el Fondo Nacional de Incentivo Docente que se cobra, y no es se cobraba, se cobra un impuesto a los automóviles para generar ese fondo que estaba pensado para hacer un fondo compensador para las provincias que no llegaban a pagar el mínimo que se hablaba en la paritaria nacional. Es decir, la paritaria nacional decía, ningún docente en ningún lugar del país puede ganar menos que esto. Y ese era el parámetro.
al que nos llegaba, la provincia del gobernador que decía, che, yo no llego a pagar eso, acá está el fondo compensador, toma. Y el incentivo docente, usalo hasta el 10% para cubrir eso. Y nosotros hoy estaríamos cobrando 350.000 pesos por incentivo por cargo. Serían 700.000 pesos en el bolsillo. ¿Qué hizo Milei cuando asumió? Basta, se terminó, cortamos todo, la educación no, motosierra, con todo esto que dice el presidente, y desfinancio a las provincias. No está la línea de financiamiento que era de lo edilicio. Hablábamos que teníamos el 6% del PBI debía ser destinado a educación. Bueno, chau, voló. Hay una nueva ley. No llega al 1%. El 1% del PBI de lo que recauda el Estado Nacional no llega a educación. Porque aparte... En su momento hubo una ley que tenía que ser el 6%. El 6%. ¿Ese no fue con Néstor? Néstor Kirchner. Subió del 3 y algo hasta el 6. Ahora la realidad es que ni siquiera ese 1 que quedó ahora en la ley de financiamiento se cumple, está subejecutado. Las provincias, y esto no es por salvar la papa a ningún gobernador, pero digo, las provincias han perdido todo ese financiamiento que venía nacional por ley, lo han perdido, no lo tienen, y han tenido que sacar de otros lugares. O sea, esto es un problema. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que ir a una escuela a decirle a los compañeros, miren, ¿saben cómo se soluciona esto? Cambiando el gobierno, no hay otra forma. O haciendo que este gobierno cambie su plan, claro. Cosa que no vemos que pase. No, yo te quería por ahí hacer esta consulta, porque uno mira a través de las redes o habla con docentes, y hay como un enojo, un hastío por ahí con la representación gremial, sindical, con quienes cumplen roles institucionales como el tuyo, donde los ubican en este discurso del presidente en la casta de los sindicatos. ¿Por qué todavía es importante que existan sindicatos y que los docentes tengan una representación? Porque no sé si todos lo saben, pero da la sensación como que parece que con autoconvocados alcanzaría para una lucha. ¿Por qué hay que todavía mantener esa representación? Bueno, es una buena pregunta. O sea, te diría que es casi en defensa propia, pero bueno, sí. creo que es tu oportunidad. Sí, creo que en realidad no es defensa propia. Yo no tendría problema, mañana vuelvo a la escuela y voy a trabajar. O sea, los que me conocen acá del pueblo, que es el lugar donde elegí vivir, yo no nací acá, elegí vivir, saben cómo vivo, de qué vivo, saben cuánto gano, ven lo que tengo. Entonces creo que ninguno puede decir que yo recibo sobres por abajo de la mesa, como leo a veces en las cosas, que soy la casta. Digo, mi auto es 2004 y todavía estoy pagando un crédito. Digo, ¿por qué? Porque no tenía otra forma. Andaba en un Renault 12 viejo. Digo, vivo una casa alquilada, no tengo casa. Digo, entonces bueno, sí, bastante tonto sería si esto me redituara a ser casta y vivir así. O sea, algo estaría pasando. Y soy de los que va a la anónima, perdón, dije una marca, perdón, va al supermercado y le tiene que decir a su hijo, no podemos, no me da para que vos compremos eso hoy. Claro. Entonces digo, ahí es donde hay una cuestión que tiene que más que ver con una cuestión imaginaria o una cuestión colectiva de los sindicalistas son todos muy impuestos, digo. Exactamente, lo sé, o sea, por eso te digo que es defensa propia, sí. pero en realidad me parece que más que defensa propia y dar toda esta explicación, creo que hay que decir esto, ¿no? Las representaciones existen por algo, o sea, porque ya vivimos lo de la autoconvocatoria y a mí me parece genuino en algunos momentos, no es que esté mal. Porque hay momentos en que vos necesitas autoconvocarte porque quien te tiene que convocar no convoca y te autoconvocás. Y pasa eso, que el no a la mina. ¿Quién convoca para el no a la mina? No puede convocar una institución, tiene que convocar el pueblo y es así. Y es genuino y está buenísimo. Ahora, cuando vos te tenés que sentar con el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo, un ministerio, no puede ir ¿quién? ¿Qué representación tiene en el sentido legal, en el sentido de ir a firmar, de hacer un convenio? Somos 16.500 compañeros. ¿Cómo hacer una asamblea de 16.500 para levantar la mano, contarlos y que vaya un representante que no tiene una certificación de firma, un montón de cuestiones, y después qué pasa si los demás no quedan conformes? ¿Con quién se enojan? Bueno, estas cuestiones que parecen una pavada son la estructura política que tiene la nación, si se quiere, y son las estructuras reconocidas para hacer esas firmas. Después para adentro, y esto dejo abierta la puerta, se pueden enojar con nosotros, pueden no votarnos,
pueden elegir a alguien que sientan que los representa mejor, y esa es la dinámica de la democracia, y eso es lo que tiene que pasar. A nosotros nos votaron en 5 regionales de 6, y a los 4 meses hay compañeros y compañeras que dicen no, hay que echarlo. Bueno, listo, repasemos eso. Traidor, te arreglaste con Torres. Sí, que se lee en las redes todo. Yo no sé qué arreglamos con Torres, porque si vos lees las actas paritarias está rechazado todo. Y si lees lo que estamos diciendo es que esto está pésimo, que necesitamos abrir esa mesa paritaria y llegar a 1 millón de pesos. O sea, ¿dónde está el arreglo? No le firmamos nada. Martín, ahí Diego quería hacerte una pregunta. Sí, bueno, no, para cerrar inclusive, porque ya... Soy muy de hablar, vos me conocés, estamos al final, pero bueno, cerrá la nota como a vos te parezca, pero te la condiciono para que, le cuentes a todos qué va a pasar de aquí en adelante o cuál es la expectativa para, de alguna manera, trabajar en que la educación de una vez por todas sea la educación que se merece de la provincia de Chubut, quienes habitamos esta provincia. Bueno, la realidad es que lo que ya estamos trabajando para la continuidad, porque esto no es que se termina acá, esto continúa, estamos trabajando en la exigencia, ya hemos presentado la nota, la hemos hecho llegar al Ministerio, también a Secretaría de Trabajo, de un adelantamiento de esa fecha que pusieron en la conciliación obligatoria, que es el 6 de mayo, nosotros pedimos que se adelante, es muy extenso, porque tenemos que discutir en esa mesa paritaria lo que va a pasar con el salario. Ya está rechazado todo lo anterior, se dijo que no, lo pusieron por decreto, pero no es algo que hayamos aceptado, y tenemos que reivindicarlo eso, digamos, para que se mueva y se corra dentro de una mesa paritaria. Es lo que tenemos muy claro que es el camino. ¿Qué hacemos para la semana que viene? Es eso, ¿no? Seguir exigiendo, estamos trabajando con las regionales a ver si hay algunas medidas de visibilización que se puedan dar en el marco dentro de lo legal para seguir diciéndole al Ministerio que tiene que adelantar, y tenemos que seguir trabajando en eso. Trabajando y trabajando y trabajando, no hay otra cosa, no podemos esperar nada, tenemos que seguir visibilizando, tratando que esos compañeros que hoy están tan enojados encaucen ese enojo contra el gobierno, que es con quien lo tienen que tener, porque ese es el camino, ¿no? De mostrar al gobierno que está equivocado y trabajar y seguir trabajando, no va a pasar otra cosa, no podemos esperar sentados hasta el 6, tenemos que seguir exigiendo. Y la salida es colectiva, como lo decimos siempre. Los sindicatos deben existir. Soy un convencido, por eso me afilié cuando empecé, por eso en un momento nos pusimos en una lista, por eso creemos que es por adentro. Y a su vez también dependemos de cada uno de esos compañeros que está enojado. La fuerza nuestra son ellos, no son nuestros enemigos, porque en algún momento nos decían, no, los atacan los autoconvocados. Son compañeros nuestros, son afiliados muchos autoconvocados. Son compañeros nuestros de trabajo estos chicos, o sea, esas compañeras. No nos vamos a poner en contra, nosotros no estamos en contra del autoconvocado. Solamente que tenemos una responsabilidad distinta, en un marco distinto institucional que tenemos que sostener. Después, pero coincidimos en todo lo que dicen ellos con respecto al gobierno y a la necesidad que hay dentro de la escuela. Así que bueno, como decías vos, Dieguito, para cerrar, sigamos trabajando, sigamos haciendo las acciones que tengamos que hacer. Nosotros estamos acompañando esas acciones, vamos a estar con esas acciones. Y bueno, la meta, el logro es el aumento salarial y la nueva activación de la mesa paritaria. Panchi Ocampo nos escribe en el chat y dice, excelente pregunta, ¿por qué hay que defender la representación de los trabajadores posta para que el gobierno no te lleve puesto? La opinión de Panchi me parece que viene por ahí, ¿no? Porque ni siquiera entró en esta conversación qué piensan los padres de los alumnos que mandan a sus hijos a la escuela, que hay muchos también en contra de ellos, porque hay como una opinión en esta época de ir en contra de los sindicales, como que son parte del problema. Sí. Cuando uno entiende, por lo menos desde mi lugar, creo que comparto con mis compañeros también, que la representación sindical funciona para que no vayan de a uno los trabajadores a negociar, porque de a uno esto como decía la oyente, te voltean, o sea, no tenés fuerzas. Parece una frase hecha, pero la unión hace la fuerza en algún sentido. Y bueno, abrazo y fuerza, te manda saludos. Gracias. Y una cosa más, y esto de que lo que decías vos, Facu, ¿no? Que los docentes son todos vagos, que no quieren trabajar, es que viven de paro, también hay como una mirada
de menospreciar todo el tiempo, digamos, la labor docente. Y esto termina cansando en este sentido. Mira, ahí nada, lo voy a cerrar porque Sí. no me den más pie porque sigo. No me den más pie. No, voy a decirte esto. Matar, digo. Cuando los gobiernos de derecha instalan este sentido común de que somos vagos, de que los sindicatos son casta y de que transamos, guarda cuando lo compra la base. Guarda cuando lo compra la base, porque la base también, la base, hablo de mis compañeros y mis compañeras de trabajo, cuando ellos compran el discurso de la derecha es cuando después se dan cuenta que ellos mismos rompieron todo lo que estaba construido para acompañarlo. Así que no es una casualidad que hoy se hable de todo eso cuando los gobiernos de derecha nos están, digamos, gobernando en la provincia y en Nación también. Bueno, gracias Martín. Bueno, muchas gracias Martín, ya Gracias te vamos a a ustedes. convocar a ver cómo sigue el tema.